Hola Diego, ¿cómo estás? Mi nombre es Maya y espero que puedas leer mi relato. Es corto pero impactante. A mi abuela y a mí nos gustan mucho tus videos, así que decidimos contarte nuestra historia. Hace un par de años ocurrió, quizá en 2019-2020. Mi abuela y yo fuimos a un centro comercial, ya que queríamos ir por un poco de ropa, y fuimos a la Plaza Angelópolis en Puebla específicamente. Estando ahí dentro, nos encontrábamos recorriendo los pasillos, observando todas las novedades. Quienes han entrado a esas tiendas sabrán que hay cosas increíbles por todas partes y que se apetece comprar un poco de todo. A mí siempre me gustaron mucho las muñecas, así que cuando íbamos pasando por el departamento de juguetería, vi unas muñecas preciosas que me llamaron la atención. Le pedí a mi abuelita que fuéramos a verlas de inmediato, así que fuimos y estuvimos observándolas un rato. Yo tomé algunas en mis manos para presionarles su manita para que así hablaran y activaran sus funciones. Después de ver varias, hubo una que al parecer se le había agotado las baterías, porque yo le presionaba y le presionaba la manita, pero no pasaba nada. Sin mayor problema la puse en su lugar, pero cuando mi abuela y yo nos dimos la vuelta para marcharnos, escuchamos detrás nuestro una carcajada muy fuerte y hasta grotesca. Ambas volteamos al instante y vimos a la muñeca que yo acababa de dejar, y notamos que esa era la que se estaba carcajeando, pero su risa no era normal, incluso sonaba hasta demoníaca. Ella no paraba de carcajear. La verdad sí me dio miedo, pero asumí que ese sonido podría ser resultado de que las baterías las tenía casi agotadas. Yo siempre he sido muy curiosa, así que fui hasta donde se encontraba la muñeca y la tomé. La volteé, le revisé y le quité la tapa trasera. Y cuando destapé la cavidad donde se le colocaban las baterías, déjenme decirles que esa muñeca no tenía pilas. Yo en ese momento sentí un miedo terrible, porque de tenerla en mis manos, la muñeca se seguía carcajeando. De inmediato la aventé hacia el estante y grité muy fuerte. Incluso varias personas me voltearon a ver. Mi abuela me abrazó y yo le pedí que saliéramos cuanto antes de ese lugar. Yo salí muy atemorizada de aquella tienda y nunca más volví a esa sección, porque no quería encontrarme nuevamente con aquello que nos asustó. No me explico qué le dio vida a la muñeca o qué la tenía poseída. Si alguien sabe del tema, estaría bien que lo comentaran para leerlo. Así termina mi relato. Les mando muchos saludos a Diego y a la comunidad. A mí en particular nunca me han gustado los muñecos. Desde que era niña siempre encontré en estos algo que podría considerar como aterrador o misterioso. Además, cuando yo era niña, mi abuelo nos contaba historias de muñecos que cobraban vida y mataban a sus dueños. Yo crecí traumada con esas historias y trataba de nunca jugar con los muñecos de mis hermanos o con las muñecas que me regalaban. Eso pudo hacer de mi infancia algo un tanto distinto a lo que le gustaba a los demás niños, pero fue hasta tiempos más recientes cuando de verdad tuve una experiencia perturbadora con los muñecos. Resulta que para un cumpleaños de mi hijo, le hicimos una fiesta en la que invitamos a varios familiares, a algunos amigos míos y amigos de mi esposo también. Eso incluía un par de sus queridas amiguitas. Pues mi esposo era un hombre muy social y conocía a medio mundo. La fiesta avanzaba de una manera normal, y al momento de abrir los regalos, mi hijo recibió todo tipo de obsequios, balones, ropa, carritos y también algunos muñecos. Pero hubo uno en particular que se lo regaló Cynthia, una muy amiga de mi esposo, con la cual no me llevaba yo muy bien. Ella le regaló un muñeco a mi hijo que era un tipo de soldado, que tenía su pistola y su ropa tipo militar. Aquel muñeco estaba muy bien hecho y parecía una especie de marioneta. A mi hijo le fascinó y fue su preferido. No se quería despegar de él ni un instante en la fiesta, ni en los días siguientes. Con el paso de los días notamos, mi esposo y yo,
porque ya era demasiado el que mi hijo anduviera para todos lados con el muñeco. Incluso hasta platicaba con él. Debo mencionar que mi hijo tenía 5 años apenas, así que era normal que aún fantaseara con sus juguetes y platicara con ellos. Pero lo más raro que se me hacía es que en las madrugadas mi hijo se ponía a platicar con el muñeco, y les juro que yo llegué a escuchar al muñeco reírse, pero siempre le atribuía aquello a mi imaginación y a mis traumas. Aún así, las situaciones extrañas fueron tales, y sumado a mi miedo a los muñecos, tomé la decisión de esconderle aquel juguete a mi hijo dentro de mi closet y hacérselo perdedizo para que ya no jugara con él. Mi hijo se puso muy triste de ya no tener a su muñeco, y les juro que por las noches, en varias ocasiones, yo llegué a escuchar la risa macabra del muñeco que provenía del closet. Aún así, como comento, yo todo lo atribuía a mis traumas. Sin embargo, pasaría algo que cambiaría todo. Pasados un par de meses, notamos que mi hijo y yo nos estábamos enfermando. Nos enflacamos mucho y se nos veían unas ojeras terribles. Se nos fue el hambre y casi no comíamos. Además, teníamos dolores de cabeza y otros síntomas bastante desagradables. Incluso recuerdo que mi hijo no fue casi un mes a la escuela de tan mal que se sentía. Visitamos al médico en varias ocasiones y nos dijeron que podrían ser parásitos, después que anemia y un sinfín de cosas, pero nada nos podía curar. Estábamos desesperados porque los médicos solo nos traían a vuelta y vuelta y estábamos gastando mucho dinero en estudios y más medicamentos. Mi mamá siempre fue creyente de la brujería y de lo paranormal. Ella conocía una curandera a la que le tenía mucha fe, así que me recomendó que fuéramos a verla. Yo consideraba que era ridículo lo que mi mamá me pedía, pero ella siempre por algo terminaba convenciéndome para todo. Así que preparamos todo y fuimos a la casa de la supuesta bruja. Aquella mujer me estuvo preguntando muchas cosas. Después, al ver que tanto mi hijo como yo estábamos enfermos y mi esposo no, la mujer me preguntó que si últimamente habíamos recibido algún regalo de alguien ajeno a la familia. Yo me quedé pensando, y en realidad solamente los regalos que mi hijo había recibido el día de su cumpleaños era lo último que había llegado a la casa. Pero no creo que eso tuviera algo de malo, y se lo comenté a la bruja, quien respondió: ¿Cómo que no puede tener nada de malo, señora? A ustedes los tienen trabajados con brujería, y veo que se trata de una mujer que quiere sacarlos de su camino para quedarse con su marido. Así que piénselo bien y considere mi pregunta nuevamente. ¿Hay alguna persona con la que sospeche su marido la está engañando? Con esa pregunta me vinieron como 1000 mujeres a la cabeza. Mi marido era un cabeza caliente de primera, pero también recordé el regalo que Cynthia, la amiga de mi marido, le hizo a mi hijo. Así es, aquel muñeco de soldado que había yo escuchado reír en varias ocasiones. Yo le platiqué todos los detalles a la bruja, y ella sorprendida me pidió que le llevara el muñeco, pero en calidad de urgencia, porque es posible que estuviera siendo trabajado ese muñeco para hacernos daño. Al día siguiente yo me aseguré de que la mujer lo tuviera en sus manos. Ella lo estuvo revisando y con eso confirmó que el muñeco tenía un trabajo de brujería. Para comprobarlo, la mujer lo tomó en sus manos, sacó un cuchillo dentado y comenzó con dificultad a cortarle la cabeza al muñeco. Aquello me parecía ridículo, pero conforme la mujer avanzaba en el corte de la cabeza del muñeco, la luz bajó la intensidad y eso hizo que se me erizara la piel y se me helara la sangre. Después la bruja colocó el muñeco en el piso y le estuvo rezando y lo estuvo limpiando con hierbas. Después le arrimó otros palitos secos de alguna hierba especial y le prendió fuego. Yo estaba sin palabras ante lo que veía, porque el fuego formaba caras de demonios y otras cosas horribles. Todo aquello era muy malo, y lo peor era saber que teníamos todo aquel mal tan cerca de mi hijo. Cuando salimos de la casa, la bruja nos advirtió que nos alejáramos de Cynthia, porque ella no era una buena mujer, que ella nos quería ver muertos, y que era un hecho de que mi esposo se estaba acostando con ella. Parecerá increíble, pero la bruja logró romper la brujería,
y mi hijo y yo fuimos sanando con las semanas. Después de eso me enteré que era verdad que Cynthia y mi marido tenían un romance, pues mi hermana los vio paseando de la mano en un centro comercial y les tomó unas fotos que luego me compartió. Aquella situación nos llevó al divorcio. Yo fui flexible con mi esposo. Yo no quería problemas. Yo quería estar bien al lado de mi hijo y sobre todo evitar que aquella mujer nos volviera a hacer brujería para matarnos. También me da gusto saber que Cynthia ya obtuvo lo que quiso y con eso estoy segura que dejará de molestarnos. Por eso les recomiendo que tengan cuidado con las cosas que reciben, sobre todo de personas extrañas. No les vaya a pasar lo mismo que a mí, en este caso que les he contado. Cuando era niña tendría yo unos 11 años. Mi madre tenía en ese tiempo problemas económicos, porque mi padre murió cuando yo tenía 2 años. Entonces conseguir trabajo estable era complicado para ella, y por esta razón, un buen tiempo sufrimos de falta de dinero. Así que cuando llegaban los días de los Reyes Magos, muchas veces mi madre me compraba juguetes de segunda mano, algunos a veces muy baratos, porque como saben todos, aquí en México hay muchos tianguis o mercados donde hay cosas demasiado baratas. Y fue en uno de esos tianguis que mi madre me consiguió una muñeca. Estaba muy bonita pero maltratada. El día que me llegó me sorprendió. Aquella era una muñeca muy bonita, con unos rizos dorados muy preciosos. Sin embargo, yo tenía un perrito chihuahua muy bonito, pero este no paraba de gruñirle a la muñeca. Era muy raro aquello. No tenía sentido. Pero es como si el perro pudiera detectar una energía oscura dentro del juguete. Yo no notaba nada raro en aquella muñeca, por lo menos en los primeros días. Sin embargo, posterior a la primera semana, empecé a ver cosas muy extrañas. Muchas veces yo me quedaba sola, mientras mi mamá trabajaba, o a veces una tía cuidaba de mí. Una tarde que yo estaba sola, me encontraba en la sala jugando, y tenía a la muñeca y a otros juguetes ahí conmigo, cuando de pronto vi los pies de alguien que se acercó a mí y que se quedó parado justo a 1 metro de distancia. Se veía borroso aquella entidad. Era una mujer que vestía ropas grises, pero cuando levanté la cara para verla, ésta se fue desvaneciendo. Yo me asusté mucho y me puse a llorar de miedo. Yo le marqué por teléfono a mi tía, porque aún faltaban 2 horas para que llegara mi madre. Así que mi tía llegó de inmediato y me vio muy asustada, y le conté lo que había ocurrido. Después de aquella situación pasaron los días, y comenzábamos a notar en la casa que la muñeca, si la dejábamos en un lugar, de pronto la perdíamos de vista y aparecía en alguno de los cuartos. Después yo seguí viendo aquella sombra o fantasma de aquella mujer. Yo la veía como deambulaba por la casa. Sin embargo, nunca me hizo nada, simplemente andaba por ahí. Mi madre no me creía y tampoco creía en estas cosas. Yo le decía que era la muñeca la que provocaba todo aquello, y fue que me creyó hasta una ocasión en que yo estaba jugando con los juguetes y con esa muñeca. Mi madre me pidió que me fuera a lavar las manos para comer. Ella vio cómo yo dejé la muñeca en el sillón. Una vez que regresé del baño y me fui a la mesa, mi madre sorprendida me preguntó que si me había llevado la muñeca para el cuarto. Yo le respondí que no, que solo había ido al baño a lavarme las manos y había regresado al comedor. Yo le noté la cara de susto a mi madre, porque supo que la muñeca se había movido sola. A partir de ahí comenzaron a ocurrir otras cosas extrañas. De pronto se nos encendía la luz, o se bajaba la electricidad en los focos. También por las noches, mi mamá escuchaba que le rasgaban por debajo de la cama. Eso la fue asustando al grado que tuvimos que quemar la muñeca. Mi mamá la llevó a la parte de atrás de la casa, le aventó un chorro de alcohol y le prendió fuego. Nosotros vimos cómo la muñeca se consumía en las llamas y cómo del fuego se formaban figuras demoníacas y muy extrañas. Todo esto que les cuento me generó un trauma muy grande y una aversión a jugar con muñecos. Hasta la fecha no me gusta que haya muñecos en mi casa. No quisiera volver a repetir aquella historia. Se cuenta que en mi familia, uno de mis tíos se dedicaba a la brujería y lo oculto. Él vivía en la casa de mi abuela,
y se quedaba a dormir en la habitación del fondo de aquella casa. Para describirles un poco el lugar, aquella era de ese tipo de casas antiguas que constaban de un pasillo largo que a los costados se iban encontrando las habitaciones, y ahí se encontraba la habitación de mi tío. Se le tenía prohibido entrar a cualquier persona que no fuera él. Él nunca se casó ni tuvo hijos. Era muy solitario y muy extraño, pero murió de una forma muy extraña. Él enfermó de gravedad y nunca quiso que lo vieran los médicos. Él decía siempre que ya era su destino y él no quería interferir con los planes de Dios. Así que cuando él murió, aquella habitación quedó intacta con todas las cosas de mi tío. La razón es que él había pedido que así se hiciera. Nunca explicó realmente por qué, pero así se hizo. Mi abuela mantuvo aquella puerta cerrada con llave por mucho tiempo. Después de que mi tío falleció, nosotros íbamos a visitar a mi abuela cada domingo, y siempre nos daba curiosidad de saber qué había allí dentro de esa habitación. Un día mi hermano y yo, la verdad asumo que éramos muy maldosos, vimos dónde mi abuela tenía las llaves del cuarto, y a escondidas, cuando ella se distrajo, mis hermanos y yo tomamos las llaves y nos metimos al cuarto prohibido de mi tío. Nos encontramos con un sinfín de cosas extrañas, y entre estas, había un muñeco de tela muy raro, que parecía una versión de mi tío pero en muñeco. Yo lo tomé en mis manos y comencé a remedar la voz de mi tío y a jugar con aquel muñeco. Mi hermano también con las demás cosas que había ahí se puso a jugar. Había pieles, cabezas de animales. La verdad aquello era bastante divertido. Tuvimos que salirnos deprisa porque llegaron mis padres con la abuela. Cerramos y regresamos la llave a su lugar. Toda la tarde después convivimos y después nos marchamos a casa. Así comenzarían una serie de noches donde cosas extrañas sucedían. Yo a menudo soñaba con mi tío, pero eran como unas pesadillas en las que él se veía muy delgado y muy enfermo, y en su pecho colgaba aquel muñeco amarrado de un lazo. Ahora que soy mayor relaciono aquel muñeco con el vudú. En aquella pesadilla mi tío me decía que teníamos que llevar el muñeco a su tumba y que lo enterráramos ahí con él, que solo así él podría descansar en paz. Después mi tío se transformaba en una especie de felino negro y se desvanecía en la niebla para ya no volver. Ese sueño me ocurrió muchas veces y se lo tuve que platicar a mis papás porque cada vez me daba más miedo. Como era de esperarse, me regañaron, pero al notar que aquello era recurrente y que de verdad me estaba afectando, hizo que tuviéramos que ir con mi abuela a pedirle disculpas por lo que habíamos hecho. Mis papás le platicaron lo que había pasado con mis sueños a mi abuela, y tenían miedo de que algo se me hubiera pegado de la habitación de mi tío. Mi abuela me dijo que ella no sabía de esas cosas, pero confirmó que ella también estaba experimentando cosas muy raras en la casa. Ella veía sombras o incluso escuchaba un llanto que provenía de la habitación de mi tío. Al parecer él no estaba descansando en paz, tal y como en el sueño a mí se me había revelado. Por ello, mi abuela no dudó en llevar aquel muñeco a enterrar junto a la tumba de mi tío. Mi abuela sacó una pequeña pala y comenzó a cavar un hoyo pequeño. Realmente no se pudo colocar al muñeco directamente junto a mi tío, pero sí dentro de su tumba. Aquella noche nos marchamos llenos de miedo, porque en cuanto mi abuela colocó el muñeco en la tierra, comenzó a escucharse los relámpagos en el cielo anunciando una fuerte tormenta. Después de aquello, mi abuela se deshizo de todas las cosas de la habitación y nunca volvió a experimentar los sonidos dentro de su casa. Por mi parte, yo tampoco volví a soñar con mi tío, ni tuve pesadillas relacionadas. Me alegra saber que nos pudimos librar de aquello y que por fin logramos que mi tío descansara en paz. Había yo escuchado antes historias de gente que fue afectada por la envidia o por la venganza a través de la brujería, pero nunca imaginé que en algún momento eso pudiera ser real, y mucho menos que pudiera pasar en mi familia. Mi nombre es Hortensia, y la historia que les comparto le ocurrió a mi hermana, razón por la cual estuve de cerca ante los eventos que escucharán, pues mi hermana Clara y yo siempre hemos sido muy unidas. Todo inició hace más de 30 años, cuando ella, antes de casarse,
Era novia de un chico llamado Jesús. Aquel hombre no era muy agraciado, era un tanto feo y tenía fama de ser un joven que no andaba en muy buenos pasos. En cambio, mi hermana Clara era una mujer muy bonita y cualquiera que los viera pensaría que sería una locura que ellos pudieran llegar a formar una familia. Aquel joven Jesús iba en la misma preparatoria que mi hermana Clara. Eran buenos amigos, pues estaban en el mismo salón de clases. Mi hermana Clara, de hecho, tenía un novio en ese tiempo, con el que ya llevaba más de un año de relación, y aparentemente todo iba bien en ese noviazgo. Sin embargo, un día de la noche a la mañana, su amor terminó de una manera muy extraña. Y es que para un mes de diciembre, en esa preparatoria en el salón de mi hermana, hicieron un intercambio de regalos. A mi hermana le tocaría regalarle a una de sus mejores amigas, y a mi hermana el regalo se lo daría a Jesús. Lo curioso es que el regalo era de algo sencillo y no costoso, pero ese día Jesús le regaló a mi hermana una muñeca muy hermosa, con su pelo muy chinito y con un acabado muy fino. Estoy segura que aquel regalo no le costó nada barato. Mi hermana encantada lo aceptó por lo hermosa que era la muñeca, pero lo que ella no sabía es que estaba aceptando y sentenciando su vida a la desgracia, pues para mi hermana Clara aquella muñeca se volvió una obsesión. De inmediato la colocó en un lugar especial sobre su ropero, y no le gustaba que nadie la tocáramos. Muchas veces al salir la llevaba con ella por miedo a que en la casa se la agarráramos. Mi hermana también se comenzó a comportar de una manera más extraña. Se empezó a aislar, ya no convivía tanto con la familia. Ella pasaba muchas horas encerrada en su cuarto. Comenzó a tener problemas con mis papás y además, algo que era muy raro, comenzó a pasar mucho tiempo con su amigo Jesús. Y es que pese a que ellos sí se llevaban bien, nunca antes habían tenido una amistad tan unida como comenzó a ocurrir en ese tiempo. Y es que para todos lados iban juntos, hasta el punto de que mi hermana Clara empezó a tener problemas en su noviazgo con el otro chico, hasta el punto de que terminaron por culpa de Jesús. Y es que mi hermana Clara ya tampoco quería estar lejos de él, y al poco que mi hermana y su novio terminaron, mi hermana Clara y Jesús iniciaron una relación de novios. Aquella relación era un tanto enfermiza, porque incluso mi hermana y Jesús decían que la muñeca era su hija y la llevaban a todas partes. La verdad, nadie nos lo esperábamos, y todos pensábamos que no iban a durar. En la casa deseábamos que así fuera, pero ocurrió todo lo contrario, pues duraron lo suficiente como para casarse. Y es que 2 años después de que terminaron la preparatoria, mi hermana y Jesús unieron sus vidas. Ellos se fueron a vivir lejos de la casa, y Jesús se convirtió en un hombre agresivo, alcohólico. En pocas palabras, comenzó a mostrar su verdadera cara, y nosotros casi no veíamos a mi hermana por dicha razón. Las pocas veces que la veíamos, tenía mal semblante, se le veía cansada, apagada, y por absurdo que parezca, seguía siempre llevando la muñeca para todas partes. Y es que con el pasar de los años, ella por más que intentó con Jesús, no podían tener hijos. Mi hermana parecía haberse vuelto loca, porque ella le hablaba a su muñeca como si fuera una bebé real. Incluso la regañaba, y actuaba como si la muñeca igual le respondiera. Al comenzar a ver todas esas cosas, nos empezamos a preocupar, porque mi hermana estaba evidentemente ante un peligro si no la ayudábamos. Para esto mi mamá tenía una amiga que leía las cartas y hacía trabajos, así que mi mamá no dudó en acudir, y aquella mujer, al leerle la tirada a mi mamá, le dijo que ella estaba sufriendo por mi hermana, pero que a mi hermana le habían hecho un trabajo y que si no se le retiraba lo que le habían hecho, ella podría incluso morir. Ella dijo que corría un gran riesgo, que teníamos que ponernos a pensar si mi hermana tenía enemigos cercanos que quisieran hacerle daños, porque uno de estos le había hecho un trabajo a través de un regalo, uno muy significativo, y que si no hacíamos algo, aquel regalo tendría un costo muy alto para mi hermana. De inmediato, cuando mi mamá escuchó eso, le vino a la mente la muñeca que Jesús le regaló a Clara y se lo comentó a la mujer.
Esta le respondió diciéndole a mi madre que para demostrarle lo que ella veía, era necesario que se le llevara a la muñeca, pues en esta se encontrarían las respuestas. Sin embargo, poder hacer aquello de quitarle la muñeca a mi hermana y llevarla con la mujer sería un trabajo muy difícil, era prácticamente imposible. Pero a veces la vida nos sonríe y comienza a poner todo en su lugar, pues después de algunos meses, Jesús dejó a mi hermana. La abandonó porque él embarazó a otra chica y le daría por fin el hijo que tanto había anhelado. Mi hermana quedó sola y hundida en la depresión, tanto que ni siquiera nos avisó sino hasta casi 2 meses después de su separación. Así que afortunadamente pudimos ir por ella y llevarla a la casa de mi madre, donde comenzamos a darle cuidados y a estar al pendiente de ella. Fue aquí donde mi madre aprovechó para convencer a mi hermana de que Jesús le había hecho un trabajo de brujería y que era necesario hacer una visita con aquella mujer bruja nuevamente. Con dudas y casi a la fuerza, llevamos a mi hermana y nos aseguramos de que llevara consigo aquella muñeca, la cual de verdad les juro que de verla, su semblante se notaba triste, como si la muñeca reflejara las emociones de mi hermana. Eso me dio mucho miedo, y yo solamente pedía porque la pesadilla terminara. Al entrar a la sala de consultas de aquella mujer, en su escritorio o mesa, había un par de cráneos, al parecer humanos, algunas figuras o símbolos desconocidos, velas por todas partes, un aroma a flores y una fragancia que me hacía sentir como en un funeral. La mujer al ver a mi hermana le pidió que se sentara, y de inmediato y con tono de preocupación encendió un sahumerio al que colocó algunas hierbas y comenzó a limpiarla. Ella le rociaba el humo por todo el cuerpo, a la vez que le sacudía también un ramo de pirul y rezaba unas oraciones en voz muy baja. Mi hermana, desconcertada, solo cerró los ojos y comenzó a llorar. Después de un rato, la bruja le pidió a mi hermana que le entregara la muñeca. La mujer la tomó en sus delgadas manos y le dijo: «Mira, muchacha, con esta muñeca te estaban haciendo el mal, pero ya no llores. Yo te voy a ayudar a que ya no te estén jodiendo la vida». La mujer tomó a la muñeca y con una daga comenzó a romperla. Mi hermana lloraba y mi mamá la abrazaba, mientras la mujer seguía con esfuerzos desbaratando la muñeca. La mujer parecía que buscaba algo. Duró un momento hurgando por dentro de la muñeca, hasta que por fin dio con lo que buscaba. Aquello era increíble. Yo no podía dejar de pensar que todo estaba siendo una horrible pesadilla. Al mostrarnos la mujer lo que había encontrado, vimos que se trataba de una pequeña bolsita de plástico negra, muy bien sellada, y al abrirla, en su interior, había una combinación extraña de polvo de ceniza y tierra, además de 2 fotografías tamaño infantil, una de Jesús y la otra de mi hermana, pegadas y manchadas al parecer con sangre. Todas quedamos aterradas de ver aquello, y la mujer tomó todo lo que la bolsita contenía y lo puso a quemar en un fuego que ella preparó y que rezó para que se pudiera romper aquel amarre que tuvo cautiva a mi hermana por tanto tiempo y que tanto daño le hizo. La mujer también nos dijo que quien le había hecho eso a mi hermana pagaría caro por su acto y que ya no debíamos preocuparnos, que mi hermana poco a poco se pondría mejor. Ese día nos retiramos y cuando pasaron los meses, comprobamos las sabias palabras de aquella mujer, pues nos enteramos de que el hijo que esperaba a Jesús con la otra mujer nació muerto, y no nos dio gusto saberlo. Se nos hizo algo triste porque la criatura no tenía nada de culpa en todo esto. Por su parte, mi hermana Clara, 2 años después, se casó de nuevo y pudo tener 2 hijos hermosos. Creemos en la familia que hubo una fuerza especial que la estuvo cuidando todo este tiempo, además de que mi madre y yo como su familia jamás la dejamos sola. Y como consejo, les pedimos a ustedes que escuchan esto, que sean cuidadosos cuando acepten algo de alguien, sin importar de quién sea, porque podrían estar aceptando un regalo maldito.